aspectos que están muy sometidos a la ciencia van a ser superados por los avances científicos, los conocimientos, además de probablemente por el sentimiento social. Así que es un tema en el que hacen falta muchas ponderaciones, muchos conocimientos científicos, quizás mucha humildad por parte de los juristas que tienen que someterse a los conocimientos de otras ciencias. Entonces, creo que cristalizar algo así, sobre todo en una constitución, es muy arriesgado, y lo que nos enseña el derecho comparado es que al final esas decisiones se van tomando y quizás van cambiando a través del juego entre el legislativo y la jurisprudencia, que va adaptando esos conceptos a lo largo del tiempo y del desarrollo de otras materias también. Sobre el derecho a la igualdad, hay una referencia, por ejemplo, a los esclavos, que para obviamente a la imposibilidad de que alguien sea esclavo, que también es un reflejo de la historia y de un tipo de sensibilidad distinto al que tendríamos en otras áreas geográficas. En esta parte lo que me había parecido muy interesante era la referencia a una confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria, porque parecía como incorporar una teoría de la interseccionalidad, es decir, aceptar y constitucionalizar que el nivel de vulnerabilidad de un sujeto puede depender y puede aumentar si los elementos que le hacen vulnerable son más de uno. Eso me parecía muy interesante comparativamente, y también es interesante comparativamente la referencia a las medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios. Esto me parece, digamos, como un matiz de la igualdad material, como una limitación de la igualdad material, de que no podemos esperar al tanto, a no ser que, digamos, demasiado podría ser irrazonable. Quizás es como constitucionalizar algo que al fin y al cabo hará la jurisprudencia en la valoración de la actuación de la administración pública y de los actores políticos. Me centro muy brevemente en un par de aspectos nuevos del texto, como el acceso a la justicia, que me parece una grata inclusión. He visto a este respecto una enmienda que se refiere a la defensa proporcionada por el Estado y que hace referencia a casos de terrorismo, narcotráfico, etcétera, que también, en mi opinión, refleja la historia y la idiosincrasia. Mientras lo estaba viendo, he pensado, bueno, si fuera en mi país una enmienda así, quizás haría referencia al crimen organizado específicamente. Y en este caso quizás son normas muy específicas comparativamente para ser situadas en un texto constitucional y podrían caber en normas primarias. También el derecho al debido proceso, con todos sus corolarios, me parece, digamos, comparativamente es así, que esté separado del derecho de acceso a la justicia. Poner juntos los elementos de que el juez tiene que ser competente, independiente, tribunal, imparcial, predeterminado y establecido con anterioridad, es algo que encontramos siempre en el constitucionalismo moderno. Y me parece también grato y útil quizás incluir la referencia al plazo razonable. Como sabrán, es un aspecto que nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado con muchísimas sentencias como parte justamente de un proceso justo, porque un proceso que dure demasiado tiempo al final termina siendo un proceso injusto de alguna forma. A este respecto, y voy hacia la parte final de mi intervención, me parecía interesante y ausente comparativamente en el constitucionalismo comparado la enmienda que hace referencia a los métodos de solución consensuada, la mediación y las formas autocompositivas. Es interesante desde una perspectiva, digamos, de organización social, porque la idea de que el Estado tenga que promocionar ese tipo de instrumentos es interesante por cómo pensamos que los conflictos deberían solucionarse, pero quizás también es otra norma que yo vería más coherente con, digamos, el rango primario y no a nivel constitucional. Diré solo algo sobre el punto relativo a las garantías penales mínimas, donde se hace referencia a la legalidad penal, porque ahora sí esta es una idiosincrasia italiana probablemente, porque el hecho de que la legalidad penal tenga que abarcar la conducta, es decir, una descripción estricta
clara, precisa de la conducta, también de la sanción, pero también del plazo de prescripción, es algo que nuestra Corte Constitucional ha intentado, ha conseguido defender incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ese es un aspecto interesante. Sí, la legalidad penal tiene que incluir también el plazo de prescripción. Eso es digamos, una pregunta que al final, si no está en el texto constitucional, como no lo está, los tribunales tendrán que responder a esta pregunta. Termino con dos normas que yo creo reflejan una nueva concepción, una nueva sensibilidad y una nueva concepción de la relación entre ciudadanos y administración. El derecho a un trato digno, deferente, transparente, oportuno y objetivo por parte de los órganos de la administración es comparativamente nuevo. Se trata de una norma que normalmente se sitúa a nivel legislativo y sobre todo refleja digamos, un cambio de paradigma entre la idea de la subordinación del ciudadano hacia la administración y una idea según la cual la administración tiene que estar al servicio del ciudadano y, digamos, con una actitud distinta y no estableciendo y presuponiendo una subordinación del ciudadano. Y creo que es una tendencia que hay en Chile y también hay en el contexto europeo seguramente, pero en otras partes del mundo, y al mismo tiempo hay digamos, otro apartado que refleja un cambio de perspectiva que es relacionado con el derecho de acceso a la información pública. No es solo deber de publicidad, sino también derecho de acceso, y refleja una nueva sensibilidad, una nueva importancia del principio de transparencia, de la rendición de cuentas de los últimos 10-15 años, pero también está conectado directamente con el constitucionalismo digital y con las nuevas tecnologías y el impacto que estas han tenido en el derecho y también en el derecho constitucional. Es un tema que el profesor Balaguer ha trabajado mucho en los últimos años. Termino, no voy a entrar en cosas más puntuales, como ven, no he podido, por razones de tiempo, abarcar, digamos, compartir todos esos comentarios que me habría gustado sobre todos los apartados y los derechos que podríamos debatir. Termino solo con un breve comentario sobre algo que no he encontrado viendo este texto, sobre algo que no hay, porque recuerdo algunos debates anteriores en los que se estaba discutiendo la posibilidad de incluir una referencia a la libertad entendida como libre desarrollo de la personalidad, que es algo muy relacionado con la autodeterminación, con la definición de la identidad. Otras constituciones tienen referencias a esto, como la alemana o la española también. La italiana tiene una referencia a las formaciones sociales donde se desarrolla la personalidad del individuo, que es una herencia también de la tradición católica, y la idea de que la personalidad no se expresa solamente como individuo, sino también en contextos sociales, desde la familia hacia grupos distintos. Y este es digamos, es un principio que es usado por la jurisprudencia constitucional. Podríamos definirlo casi una estrella polar, quizás al lado de la dignidad, que sí está en el texto constitucional, pero que es un principio que quizás puede tener a veces interpretaciones incluso opuestas entre sí. Yo termino aquí y quedo pendiente de escuchar los comentarios de mis compañeros de mesa y eventualmente las preguntas. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, profesora. Para dar continuidad, vamos a darle ahora la oportunidad al profesor Salvador Millaleo, y luego de las 4 exposiciones vamos a hacer la ronda de preguntas y los comentarios entre ustedes también. Profesor. Bueno, muchas gracias. La verdad, es un desafío comentar este ámbito de la propuesta del anteproyecto de la Comisión Experta, sobre todo en relación, por cierto, con la Constitución vigente y con la propuesta de nueva Constitución, que, digamos, en Chile ya llevamos varios procesos constituyentes, de hecho, casi con la gente que uno no ha visto hace tiempo, y uno ya dice tanto tiempo que no te veo, sino tantos procesos constituyentes que no te he visto. Y bueno, los que leemos la prensa sabemos que el proceso constituyente en curso también tiene malas perspectivas para su aprobación. Entonces quizás esto continúe aún y tengamos más procesos constituyentes, quién sabe, pero centrarme en este capítulo de derechos, que es el elemento simbólico y de legitimidad quizás más importante, no quizás operativamente, que los capítulos relativos a la sala de máquinas, pero de todas maneras, en cuanto a las expectativas de los ciudadanos, más importante,
y que ha centrado muchas discusiones, es un desafío muy grande. Entonces, yo preferí ser más selectivo y concentrarme en un área determinada de los derechos que muestra muy bien, digamos, que a mi juicio, las eh, deseos, digamos, del constitucionalismo actual de actualizar el marco normativo constitucional chileno y las distintas lógicas que están en pugna, tratándose de un lugar que no es o no ha sido el centro de la discusión del constitucionalismo en los últimos años en Chile. Que se ha centrado, por supuesto, en el derecho a la educación, el derecho a la salud, en general los derechos económicos sociales, o el derecho a la propiedad como elementos problemáticos, pero los derechos más clásicos, y yo quiero referirme acá a las libertades intelectuales, digamos, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, al derecho a la información, eh, y a lo cual podemos agregar la privacidad y el derecho a la cultura, no han sido un objeto o parecieron ser objeto de disputa ideológica grave, y sin embargo es bastante revelador cuando uno ve el distinto tratamiento en el anteproyecto de la Comisión Experta, en la propuesta de nueva constitución y por supuesto todo en relación a la constitución vigente en Chile. Entonces, ese es el foco acá y uno puede ver ya las tendencias que mencionaba la colega anterior. Efectivamente, hay un ánimo, un patos, digamos, de actualización. Hay una serie de cosas en estos derechos que están fuera de disputa ideológica en el sentido, todos están de acuerdo en que tienen que estar, pero a la hora de darle su configuración concreta, uno ve claramente diferencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la libertad de pensamiento y conciencia, claro, es un derecho liberal clásico y tiene que ver, o quizá uno de los aspectos más sobresalientes del debate público tiene que ver con la libertad religiosa. Y es algo donde en Chile tenemos esto asegurado hace tiempo, pero con una creciente problemática en relación a la convivencia entre cultos, donde la religión católica ha dejado de ser la religión predominante. Digamos, la práctica predominante es la no religión, la no confesión, y luego hay un ascenso de los cultos protestantes en Chile. Entonces, las pugnas en torno a la igualdad de trato, a cómo el Estado se relaciona con las confesiones religiosas, y luego cómo respeta otras formas de espiritualidad que no sean las confesiones religiosas a las que estamos acostumbrados en la tradición cristiana, por ejemplo, los pueblos indígenas o otras formas, las llamadas formas de espiritualidad New Age, etcétera, entran en este debate. Entonces, uno ve, por ejemplo, en el proyecto de la Comisión Experta que tratan de volver a centrarse en la protección de los cultos religiosos tradicionales versus el proyecto de nueva constitución de la Convención Constitucional, que efectivamente hacía una ampliación bastante en dirección a la conmovisión de los pueblos indígenas, en la protección de la libertad de conciencia. De hecho, reconocía la espiritualidad como un elemento esencial. Entonces, más que una libertad religiosa, es libertad de creencias espirituales. Entonces, redefinían, digamos, amplificando el concepto de libertad de conciencia. Y donde en el anteproyecto de la comisión experta uno ve ahora, por ejemplo, una regla muy específica acerca de cómo los padres tienen derecho a que sus hijos sean educados en una convicción religiosa de acuerdo a las convicciones de ellos, de los padres. Entonces es algo que la convención no contemplaba, digamos, pero la comisión experta esto lo especifica. Una cuestión que también es parte del debate del lugar de la religión, por ejemplo, dentro de la educación pública. Entonces, uno ve, por ejemplo, otra cosa, otra tensión, donde la comisión experta mantiene los límites más clásicos de tanto la libertad de pensamiento como la libertad de expresión, esto de las buenas costumbres y el orden público, que en Chile se ha debatido bastante por ser conceptos indeterminados y que dan mucho margen a decisiones discrecionales de las administraciones y del gobierno para limitar estas libertades, y que en cambio en la convención eran más bien el límite se establecía en los derechos y deberes y principios de la Constitución, sin
digamos, darle el rol que tenían en la Constitución vigente a las buenas costumbres y el orden público. Entonces, ahí uno ve diferencias, por supuesto, aquí también hay un núcleo donde uno ve con mucha claridad que la libertad de conciencia, la definición, tanto en la convención como en la comisión experta, se da en cuanto a la celebración de los ritos, las prácticas espirituales, la enseñanza y el culto, y la misma técnica, digamos, mantiene la comisión experta. Entonces ahí, digamos, se ha alcanzado un consenso y que eso actualiza bastante el contenido de la Constitución hasta el día de hoy. O sea, hay una perfección, digamos, en la técnica constitucional en cuanto al contenido nuclear que ya alcanzó un consenso ahí. Ahora, en la libertad de expresión uno ve, claro, la convención constitucional muy extensa, y además muy, digamos, siguiendo la tendencia del constitucionalismo digital. Es un fenómeno que en Latinoamérica ha sido importante, pero que se ha tratado más bien interpretando a través de la ley, es el caso de Brasil, el paradigma principal, la ley marco de libertades civiles, donde ellos interpretan los derechos clásicos de la libertad de expresión y privacidad con lo que desarrollan a través de la ley. También en Chile la opción de la convención fue elevarlo a la Constitución y por lo tanto extender las garantías de la libertad de expresión, y en cambio el proyecto de la Comisión Experta vuelve a un sentido más clásico. Entonces no se hace cargo del constitucionalismo digital, sino que eso más bien lo deja a una interpretación posterior. Otro elemento que uno ve muy claro en la visión de la convención es que la convención tiene una obsesión, digamos, en cuanto al pluralismo de medios. Entonces, un diagnóstico de que uno de los principales problemas de la libertad de expresión es la concentración de medios, y por lo tanto varias declaraciones en el derecho a la libertad de expresión respecto a la creación, a los deberes del Estado de fomentar el pluralismo, de asegurarlo, de promover y a dar existencia a medios diferentes y que existan medios públicos. Y en cambio, el proyecto de la Comisión Experta más bien va en la otra dirección, trata de evitar el monopolio estatal de los medios, pero no asume compromisos con el pluralismo en los medios. En fin, como les dije, haciéndose parte del constitucionalismo digital, la convención elevaba a Constitución el principio de neutralidad de red, un deber del Estado superar la brecha digital, el acceso libre, equitativo y descentralizado a los servicios de comunicación, el derecho a acceso universal a la conectividad digital, cosas que en el proyecto de la Comisión no están. En cuanto a la privacidad, por ejemplo, bueno, nuestro país hay un debate muy importante porque estábamos siendo parte de toda esta revolución tecnológica y la amenaza a la privacidad, y esto en la Constitución vigente terminó reflejándose en unas líneas donde se protegían los datos, digamos, cuando se protegía la vida privada. Entonces, claramente, tanto la convención como la comisión experta se hacen cargo de un desarrollo más amplio de la necesidad de proteger la privacidad y proteger los datos personales. Y además, digamos, y aquí se ven diferencias, digamos, también, que donde la convención sigue siendo mucho más extendida, mucho más detallada y eleva conceptos que están presentes en el debate legislativo. Ahora tenemos un proyecto de ley de vida privada que todavía no ha salido, que no se actualiza. Nuestra legislación de vida privada es del siglo pasado, literalmente, y mucho de lo que está en debate ahí la convención lo constitucionaliza. La comisión experta es más parca. Pero la convención pone conceptos que son un poco más, o son polémicos, en el sentido de crear un concepto de privacidad comunitaria, por ejemplo, que es un concepto debatido, si los grupos, los colectivos tienen privacidad o no. Hay un debate internacional, en Estados Unidos se ha reconocido, por ejemplo, la privacidad de las personas jurídicas, y en Chile esto falta una discusión fuerte, pero la convención trata de ser experimental en esto y crear este concepto de privacidad comunitaria. También tiene un error conceptual porque la convención reconoce como un derecho aparte el derecho a autodeterminación informativa, cuando en la doctrina constitucional, sobre todo la europea, es muy claro que la autodeterminación informativa, sobre todo en Alemania,
es el fundamento de la privacidad o la formulación más actual y, digamos, con más apoyo de privacidad, pero la Convención lo define como un derecho aparte, distinto al de privacidad. La comisión experta no se mete en eso, digamos, se atiene a un derecho a la privacidad personal y de la familia y no habla de autodeterminación informativa. Y la convención le agrega seguridad informática, espacio digital libre de violencia y derecho a la educación digital, es decir, mucho más extendido y elevando cosas que uno podría pensar que son más propias de una ley. En el derecho a la información, de hecho, es un poco más amplio lo que dice la comisión experta que lo que dice la convención, que ambos reconocen el avance que ha habido en la constitucionalización de este derecho como un elemento fundamental, y lo que la comisión incluso agrega, la comisión experta, es que hay un órgano autónomo y especializado para que promueva y fiscalice el ejercicio de este derecho. Que es interesante que en este caso la comisión va más allá de lo que es la convención, que tendría siempre a ser más detallada. Por último, cuando uno ve otro derecho que no está presente en la Constitución actual de ninguna manera, pero que es parte de las libertades intelectuales, es el derecho a la cultura. Y eso claramente hay un consenso entre la Convención y la Comisión Experta de que es un derecho que tiene que ser regulado, que tiene que estar presente. Claro que con los distintos estilos, la Convención mucho más detallada habla del derecho a participar libremente en la vida cultural y artística, y empieza a hacer un conjunto, un desarrollo de, por ejemplo, los deberes del Estado para promover todas las identidades culturales y los procesos culturales. Se reconoce, por ejemplo, en específico los derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente. Se fomenta, o sea, se establece el deber del Estado fomentar el acceso al libro y al goce de la lectura, por ejemplo, algo bastante detallado cuanto a la necesidad de que haya políticas públicas en ese sentido. En cambio, la comisión es más parca, estableciendo el resguardo al derecho a participar en la vida cultural y científica, la libertad creativa, su libre ejercicio, el reconocimiento de la importancia de este derecho para el desarrollo de la comunidad y del Estado, y, digamos, la armonización y la diversidad de las manifestaciones culturales. Entonces, bueno, en estos derechos, y aquí cierro, que son clásicos, donde parece no haber gran disputa ideológica y donde uno puede ver efectivamente que se han logrado consensos tanto en la técnica constitucional, en la definición de los contenidos nucleares de estos derechos. Igual uno puede ver todas las variantes de los diferentes estilos y enfoques del constitucionalismo en Chile en los últimos tiempos. O sea, la convención, muy ambiciosa, elevando principios constitucionales, muy innovadora; la comisión experta, más parca, más recatada, incluso muchas veces volviendo a los conceptos más clásicos. Entonces, en esto que parecía tan poco disputado, uno puede ver ya todas las señas de las diferencias que hemos tenido en el debate constitucional reciente en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Millaleo. Ahora es el turno del tercer académico, Francisco Balaguer. Adelante. Muchas gracias de todo por la invitación, que para mí es un honor poder participar en esta sesión, y además un placer porque sea en esta sesión como en la siguiente, pues hay amigos y amigas con los que comparto muchas veces reflexiones en distintos foros, sobre todo en España, pero también en otros países, y por tanto es un gusto, un placer poder participar. Yo voy a partir de una perspectiva muy general que de alguna manera intente poner en el contexto histórico el proyecto actual, el proyecto de 2023. Vamos a hablar, si se me permite, así en esos términos para clarificarlo más, ¿no? Que más que anteproyecto de la Comisión de Expertos, prefiero hablar de proyecto de 2023 frente al proyecto de 2022 y frente a la Constitución vigente de 1980. Voy a intentar hacer una comparación entre estos dos textos, y para ver lo que supone de cambio, de aportación, y también tener en cuenta el contexto histórico del constitucionalismo
siempre naturalmente con la prudencia que debe guiar una reflexión que se hace desde fuera. Creo que Sabrina lo ha hecho también, ha realizado una intervención muy prudente y en esos términos quisiera yo mantenerme, porque una reflexión desde fuera debe ser especialmente prudente, en primer lugar porque no conocemos en profundidad muchas veces los términos y el contexto político y social en el que se desenvuelve el proceso constituyente, y en segundo lugar porque tenemos que tener naturalmente el respeto debido a la labor que se está realizando por parte de los agentes que intervienen en este proceso constituyente. En lo que se refiere al contexto histórico, es inevitable, lo ha hecho también Salvador aquí, y Sabrina hizo referencia igualmente en algún momento a esta idea, es inevitable hacer una comparación con el proyecto de 2022. El proyecto de 2022 era un proyecto que tenía una clara conciencia de una misión histórica que tiene toda constitución, aunque sea la constitución de un país concreto, pero las constituciones marcan la línea de evolución y desarrollo del constitucionalismo. Y creo que el proyecto de 2022 era un proyecto que estaba en esa línea, es decir, de alguna manera sintetizaba todos los aportes, todos los logros que se habían producido en el desarrollo del constitucionalismo en nuestra época, del siglo XXI, e intentaba aportar también sus propios logros, sus propias contribuciones, realizar sus propias contribuciones al proceso constitucional a nivel global. Esa era la parte positiva. La parte negativa es que la Constitución no puede ser una enciclopedia, y el proyecto de 2022, de alguna manera, por ese afán de incorporar todos estos elementos, tenía un carácter enciclopédico que naturalmente dificultaba la vigencia de sus preceptos, por un lado, y por otro lado, desarrollaba el texto de alguna manera una cierta tensión con el legislador. El texto partía de una cierta desconfianza, en recelo frente al legislador, de tal modo que el texto quería prácticamente dejar cerrados los debates a nivel constitucional y, por tanto, limitando mucho el margen de actuación del legislador. Y eso naturalmente es algo negativo, porque una constitución, en primer lugar, como digo, no puede ser una enciclopedia, tiene que ser un documento político que sirva como marco de convivencia y de gobierno. Y Vamos a ver si el profesor se reincorpora. Ahí sí. posibilidad de fallo en la conexión, porque estoy utilizando la versión web de Zoom y parece ser que no funciona tan bien como debiera. Decía que en primer lugar no puede ser una texto enciclopédico, y en segundo lugar tiene que dejar margen al legislador para que el legislador pueda actuar dentro de la democracia pluralista. La Constitución marca un nivel protegido al marco de convivencia, que es lo que podemos llamar la democracia constitucional, lo que está garantizado para impedir que las mayorías puedan lesionar los derechos de las minorías, pero deja un margen de actuación a la democracia pluralista. Y yo creo que en ese sentido el texto anterior era deficitario, y más allá de la cuestión ideológica, en la que yo no voy a entrar sobre si estaba orientada en un sentido u otro, como tampoco quiero entrar en relación con este proyecto, creo que esa cuestión técnica sí era deficitaria. El texto actual es un texto que, digamos, tiene un mejor perfil en lo que se refiere a la relación con el legislador, es decir, deja un mayor margen de actuación al legislador, y esto en algunos aspectos es positivo. Ya lo ha señalado antes Sabrina, por ejemplo, en relación con derechos que tienen alguna vinculación con el derecho a la vida. En estos derechos se han eliminado aspectos que, desde mi punto de vista, eran limitativos o que establecían digamos, una intervención a nivel constitucional que limitaba al legislador, y ha establecido, por el contrario, un marco genérico que permite que las distintas mayorías en el poder, en el futuro, también con la intervención de la jurisprudencia, como decía Sabrina, puedan modular
estos derechos en función de su propio criterio. Es cierto que hay algunas enmiendas que si se aprueban evidentemente supondrán un retroceso porque volveremos al marco de la Constitución de 1980 y en ese sentido será un retroceso. Yo espero que no se aprueben porque desde el punto de vista técnico me parece que una configuración más razonable es aquella que permite un margen de actuación del legislador y una actualización del texto constitucional, que es un marco de convivencia, a las condiciones que en cada momento la legislación y la jurisprudencia constitucional puedan determinar que se ajustan más al espíritu de la época. Por tanto, yo creo que eso evidentemente sí marca un punto positivo para el texto constitucional, que para el proyecto constitucional, que por lo demás es un proyecto que contiene avances innegables respecto de la Constitución de 1980. Pero también aquí hay que resaltar algo que resulta paradójico. La Constitución de 1980, como nos expresara en algún texto, en algún trabajo suyo, Francisco Zúñiga, es una Constitución que carece de legitimidad de origen y de legitimidad de ejercicio. Bien, lo que ocurre es que la legitimidad de origen, en este caso, el proyecto actual, el proyecto de 2023, la vincula excesivamente, a mi juicio, a la Constitución vigente, a la Constitución de 1980. Es decir, que hay, digamos, partes, apartados concretos, enunciados muy numerosos, que son exactamente iguales que los de la Constitución de 1980, hasta el punto de que cabe plantearse si un proceso constituyente puede ser un proceso donde haya tal nivel de coincidencia entre ambos textos constitucionales. Si pasáramos el Turnitin, un programa antiplagio, al texto actual, pues desgraciadamente nos marcaría con un color muy señalado muchos de los apartados, de los enunciados de esta Constitución, de este proyecto, que son exactamente iguales que los de la Constitución de 1980. A mí eso me parece un error desde el punto de vista de la legitimidad que tiene que tener el nuevo texto constitucional. El nuevo texto constitucional, si esto es realmente un proceso constituyente y no un proceso de reforma, un nuevo proceso de reforma de la Constitución, debe de vincularse simbólicamente de la Constitución. Nuevamente el profesor regresó. No se ha ido la imagen y el sonido. Debe de vincularse, digo, el proyecto actual de la Constitución de 1980. Por tanto, yo creo que en ese sentido sería muy positivo que esos apartados se reformularan y hubiera una división más clara, una percepción más clara de que esto es un proceso constituyente, de que esta es una nueva constitución y de que no hay, por tanto, una mera reforma constitucional. Luego, hay evidentemente en lo que se refiere al espíritu de la época, al desarrollo del constitucionalismo, hay evidentemente grandes déficits. El proyecto actual es un proyecto que, como muy bien ha mencionado antes Salvador, y lo ha hecho en relación con el constitucionalismo digital, pero se podría hacer también con otros muchos aspectos, con el medio ambiente, con la paridad de género, con muchos otros ámbitos donde hubo desarrollo importante del anterior proyecto, no refleja el espíritu de la época. No es un texto del siglo XXI, es un texto del siglo XX. Esto naturalmente significa que la Constitución de Chile no va a ser la vanguardia como podía haber sido, como podría ser todavía, del constitucionalismo, y no por cuestiones ideológicas. Esto me parece que es importante resaltarlo. Es decir, que no hay... Puede ser que haya, evidentemente, en los temas de medio ambiente o en temas de paridad de género, una cierta densidad ideológica, un cierto conflicto, se podría aceptar, aunque yo creo que hay muchos ámbitos ya donde evidentemente se ha superado el conflicto y las evidencias son claras y el desarrollo de la protección del medio ambiente y del principio de igualdad nos llevan inevitablemente a principios que están siendo aceptados por todas las formulaciones constitucionales más avanzadas, y no a través de reformas constitucionales, a través de medidas legislativas y a través de actividad jurisprudencial, de desarrollo jurisprudencial. De manera que yo creo que aquí no hay una cuestión estrictamente ideológica. Y desde luego no hay ninguna cuestión ideológica en lo que se refiere al constitucionalismo digital. Aquí hay un fallo enorme, hay una deficiencia enorme, porque si hay alguna frontera en la que ahora mismo la Constitución
chilena podría aportar y podría dar la medida de una vanguardia constitucional, insisto, desvinculada de ideologías concretas, no una cosa que tenga nada que ver con la ideología. Yo creo que eso sería en esta cuestión del constitucionalismo digital. Está ausente, salvo en un pequeño párrafo, que ni siquiera hace referencia al constitucionalismo digital como tal, en el artículo 16, el apartado 2, si no recuerdo mal, después de la tortura, está prácticamente ausente todo el tema, todas las temáticas del constitucionalismo digital. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque no se trata de algo de lo que podamos prescindir. Una gran parte de nuestra vida vive ahora mismo en el ámbito virtual. Tenemos una realidad híbrida, una realidad dividida entre el mundo físico y el mundo virtual. Y el mundo virtual va avanzando cada vez más, lo podemos ver ahora mismo, donde estamos teniendo una fórmula híbrida de comunicación, pero lo vemos en muchos otros ámbitos. Y por tanto, aquí estamos ante un ámbito donde se ha perdido una gran oportunidad, que es incomprensible, porque no hablemos ya de las cartas de derechos digitales que, por ejemplo, en Portugal se aprobó en 2021, en España también, la de Portugal tiene además carácter normativo, la de España no, pero, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea ha habido una declaración ya en enero de este año y lo que resulta más sorprendente es que la cumbre iberoamericana de marzo de este año se aprobó una declaración de derechos digitales que suscribió también Chile. Por tanto, no entiendo, junto con otros 21 países, un total de 22 países iberoamericanos, donde se contienen elementos que son fundamentales para la comprensión de la Constitución de nuestro tiempo. Algunos de ellos los ha señalado Salvador, pero yo diría que hay elementos básicos que deberían figurar en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, la idea de que los derechos que se reconocen en la Constitución son derechos que sirven no solamente para el ámbito físico, sino también para el ámbito digital. Y esto no es tan irrelevante, porque pensemos en muchos derechos que ahora mismo están reconocidos en las constituciones actuales y también en el proyecto constitucional. Pensamos, por ejemplo, en la intimidad o en el secreto de las comunicaciones, la protección de la vida privada. Todo esto no tiene nada que ver con la realidad virtual. En la realidad digital, debido a que se trata de una realidad controlada por grandes compañías tecnológicas que actúan a nivel global y sobre el marco del derecho privado, no hay ninguna garantía del secreto de las comunicaciones. Pensemos en los derechos políticos. Todos sabemos que desde el 2016, tanto en el referéndum sobre el Brexit como en las elecciones presidenciales norteamericanas, hubo un perfilado, es decir, la elaboración de perfiles psicológicos a través de los datos personales extraídos por parte de Facebook, que después se prestaron también a Cambridge Analytica, que sirvieron para interferir en el resultado de esos procesos electorales, tanto del referéndum como de las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016. Es decir, que tiene que haber al menos una referencia a la garantía de los derechos de participación y los derechos electorales frente a este mundo virtual. Por ejemplo, controlando la elaboración de perfiles o prohibiendo cómo se hace la elaboración de perfiles en lo que se refiere a los menores, incluso en el ámbito publicitario. Por supuesto, ya aquí no tiene nada que ver con la propaganda política. De manera que hay aquí una serie de elementos que deberían o podrían haberse incorporado y ojalá que se incorporen al proyecto constitucional y que nos situarían ese proyecto en el contexto histórico en el que estamos viviendo. Por lo demás, ya digo que hay otros muchos aspectos positivos de ese proyecto en la relación con el legislador, en los aportes que se hacen respecto de la Constitución de 1980 y, por tanto, la valoración es una valoración que tiene elementos positivos y elementos negativos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora le damos la bienvenida a la profesora Carolina Machado. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Sí. Sí. Profesora, tiene 15 minutos para su presentación, ¿ya? Y le comento que antes ya hice un resumen de su experiencia profesional y académica.
Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias a la asociación por la invitación, una vez más por estar acá, hablando de ese proceso constituyente que es tan importante para nosotros que somos sudamericanos y que estamos vivenciando una suerte de discusiones esenciales sobre el tema nuestro de hoy, que son los derechos civiles y políticos. Yo me siento muy cómoda y muy contenta con esas invitaciones porque me oportunizan discutir, escuchar y desarrollar un poco mejor los temas que nosotros tenemos en común, que son vinculados a lo que es una participación política y que es la democracia constitucional en países sudamericanos como los nuestros, que pasaron por momentos muy duros de dictaduras que tuvieron involucrados en cosas como la Operación Cóndor, ¿no? Que todos nosotros como brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos y bolivianos tuvimos involucrados. Y de nuevo nos oportuniza hablar de cosas como qué es una democracia representativa, que es una democracia que tiene por bases las libertades públicas, aquellas desarrolladas de una democracia liberal como un todo, donde los ciudadanos tienen el poder de ejercer el sufragio, pero también las democracias se controlan por elementos que no sean elementos necesariamente electorales. Hay que tener controles de la democracia, no para controlar la voluntad popular, no para controlar el pueblo, sino para controlar los gobernantes. Porque el mandato, la autorización para legislar, para gobernar, no es una carta en blanco, y eso es importante que nosotros tenemos en cuenta, y que hay que tener mecanismos de controles de los gobernantes, porque es la marca de las democracias constitucionales el hecho de que gobernar, legislar, representar, tiene que tener imposición de límites a esas personas, si no, las libertades básicas no se van a estar desarrolladas. Y las libertades básicas son también los derechos políticos, no solo los derechos civiles, sino que los derechos políticos tienen una característica de también ser en derechos que tienen vinculaciones con las libertades básicas. Algunas cosas que son importantes que uno ve en los procesos constituyentes de Chile y que es algo que nosotros tenemos que pensar. Ustedes tuvieron y siguen teniendo una discusión respecto del papel de los partidos políticos también, porque las pruebas que la representatividad no es necesariamente una representatividad fuerte. El otro proceso, el otro proyecto, lo que fue rechazado, fue un proyecto de los independientes. Y la pregunta es, ¿por qué fue rechazado? ¿Por qué no tuvo la participación mediada de las democracias representativas? ¿Cuál papel jugó los partidos políticos en eso? Y es algo que nosotros tenemos que cuestionar. ¿Es una suerte de crisis de la democracia representativa? ¿O es una mezcla entre la participación popular directa y la participación mediada representativa? Uno tiene que tomar en cuenta que para mantener las democracias representativas con respecto a las libertades básicas, hay que tener partidos políticos. Uno no puede imaginar que se va a organizar la voluntad de las personas solo con la democracia directa de aquellas que se imagina que estamos en la ágora y que se habla. ¿Por qué? Porque esas democracias no existen, no son reales, como dice Robert Dahl, ¿no? No son poliárquicas, no son reales, son las que es ideales. Y las que nosotros tenemos en cuenta, las que tenemos en nuestra dimensión, son esas democracias que necesitan combater las cuestiones que están vinculadas como poderes antidemocráticos. O sea, el surgimiento, por ejemplo, de un populismo fuerte, o una idea de que estoy representando, yo soy la voluntad general, pero de hecho no lo soy la voluntad general. Soy alguien que estoy utilizando de los medios y del discurso de la democracia para tener el poder total.
Otra cuestión que tenemos que llevar en cuenta, y el compañero, el profesor que me habló antes me estaba diciendo, es la cuestión de las democracias mediadas por las redes sociales. El tema de las fake news, ¿no? Yo soy brasileña y ustedes saben que en Brasil nosotros enfrentamos un problema enorme con las fake news. Fake news como forma de disminuir el proceso de información política. La desinformación o la información falsa que tiene por objetivo hacer la destrucción de la democracia. Ustedes están en un proceso donde eso puede ser regulado constitucionalmente y hay que pensar en qué medida esas ideas falsas o ese derecho informativo, esos derechos a la información, ese derecho a la libertad de expresión, pero con libertad de información, juega algo importante en la construcción de una democracia constitucional. Entonces, mi comentario, que no es muy grande, es, ojo, hay que tener en cuenta que nosotros necesitamos aprovechar un proceso constituyente para pensar en temas que no eran pensados en las democracias constitucionales de ayer, sino que son temas de las democracias constitucionales de nosotros, de los días de hoy. Ustedes son los primeros en Sudamérica que tienen la posibilidad de discutir de forma general y de forma constituyente o de forma constitucional esos temas que son de las democracias contemporáneas. Cómo hacer con los populismos, cómo hacer con las fake news, cómo respetar las libertades básicas como la libertad de expresión, pero también la libertad de información. Y ahí también las libertades académicas, el papel de las instituciones Dog Watch o de garantías, de guardia, las instituciones que tienen un papel muy importante en la democracia, que es del desarrollo científico y de la información. Entonces, mi comentario es breve, hay que tener atención que ustedes tengan la oportunidad de ir más adelante de lo que fuimos todos nosotros, que tuvimos reformas constitucionales o constituciones nuevas de los 90 o los 2000. Ustedes ya tienen un nuevo escenario y una nueva verificación de lo que son derechos políticos, y también hay que tomar en cuenta qué es nuestra democracia y cuáles son los riesgos que el pasado nos trajo para evitar para el futuro. Yo no voy a intentar hacer algún comentario sugestivo de cómo ustedes tienen que hacer su constitución. Eso es muy, muy, muy respetuoso con un país tan democrático y tan perfecto como es el Chile. Pero como sudamericana y partícipe de ese proceso de estarnos todos juntos y entusiasta del proceso constitucional chileno, creo que es una oportunidad muy buena de que esos temas que son contemporáneos y que desafíen las democracias constitucionales pueden ser tratados, pueden ser pensados en la democracia constitucional chilena, la nueva que tiene por venir, si es que nueva que va a venir, o si es que el pasado va a venir junto, sino que respetar las libertades básicas y producir mecanismos de manutención de la democracia, evitando su erosión, su disminuyente cuestión por el tema de respecto a las libertades de expresión, pero también de información, de conocimiento y desarrollo progresivo. Muchas gracias a todas y todos por haberme escuchado, y mi portuñol, que es una tentativa de hablar un castellano mezclado con el portugués. Estoy a disposición de todas y todos, y agradezco una vez más a la Universidad de Chile por esos foros de debate sobre derecho constitucional, y a la asociación también por la invitación y por el diálogo constante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, se entendió perfecto. Ahora se abre una ronda de preguntas y o comentarios. Para ello contamos solo de 10 minutos para respetar el cronograma de la jornada. Acá ya tenemos una pregunta. ¿Usted? Sí, por supuesto, Camila. Gracias, Camila. Ahora, adelante. Buenos días. Quiero hacer una pregunta al profesor Francisco Balaguer. Profesor, efectivamente coincido con su apreciación en el sentido que el proyecto constitucional 2022
impedía el desarrollo legislativo en ciertas materias cuando el constituyente las colmaba máximamente. Por lo tanto, la posibilidad que tenía de configuración el legislador democrático era muy baja. Y eso estoy de acuerdo con su apreciación. Sin embargo, a propósito de los derechos fundamentales, un gran cambio que significó la propuesta constitucional de 2022 fue precisamente que se eliminó la garantía normativa del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y, por ejemplo, en uno de sus articulados, no me acuerdo cuál era, se determinaba que era el legislador el que iba a determinar, por ejemplo, el contenido del derecho de propiedad. Entonces, ¿cómo convive esas dos apreciaciones? La primera, que coincido con usted, pero la segunda, obviamente, claramente hay un fenómeno de desconstitucionalización desde el punto de vista de la configuración del derecho fundamental. Muchas gracias. ¿Puedo intervenir? Por supuesto. Ah, sí. No, bien, yo creo que son dos cosas diferentes, si me permite. La garantía del contenido esencial es una garantía que actúa sobre todo frente a la inactividad del legislador. Es decir, es una garantía que no tiende a proteger tanto el derecho, al menos tal y como se ha interpretado por la jurisprudencia constitucional española, no tiende a proteger tanto el derecho frente a las vulneraciones que realiza el legislador, aunque también puede hacerlo, obviamente, cuando el legislador lesiona el contenido esencial del derecho, sino que tiende a garantizar el derecho cuando no hay actividad del legislador, de manera que hay un núcleo, pero solamente un núcleo, no naturalmente todas las facultades del derecho, que puede aplicarse directamente cuando no hay desarrollo legislativo. El caso más, digamos, paradigmático, la sentencia 15/1982 del Tribunal Constitucional Español, cuando, digamos, en un momento en el que se había denegado por parte de los tribunales el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, porque no había todavía un desarrollo legislativo de ese derecho, y el Tribunal Constitucional dijo, bien, no hay desarrollo legislativo, pero el contenido esencial del derecho se aplica directamente. Por tanto, en tanto no haya desarrollo legislativo, no habrá obligación de incorporarse a filas, de incorporarse al ejército por parte de los objetores de conciencia, ¿no? De manera que era una garantía que hacía posible o viable la aplicación directa del derecho incluso en caso de omisión legislativa, ¿no? Por tanto, yo creo que es una garantía positiva y es positivo que se haya incorporado al proyecto actual. Es una de las cuestiones que son positivas, me parece, del proyecto actual. Lo que se refiere al proyecto anterior, no sé si hay paradoja, porque la extensión de la regulación era tal que realmente no hacía falta garantizar el contenido esencial del derecho, si me permite, porque es que todas las facultades de los derechos estaban prácticamente ya incorporadas a la Constitución. De manera que había una cierta hipertrofia en lo que se refiere al desarrollo del texto constitucional. Y esa hipertrofia hacía innecesaria posiblemente digamos, la garantía del contenido esencial en la medida en que se contenían, por otro lado, una serie de mecanismos jurídicos permanentes de limitación del legislador, ¿no? De desconfianza frente al legislador. Es decir, el texto era un texto que partía de la desconfianza frente al legislador y de la necesidad de garantizar a nivel constitucional y por tanto sin necesidad de apelar a un contenido esencial del derecho, de garantizar a nivel constitucional los derechos. Ya digo que la imagen y el sonido. En ese contexto, la garantía del contenido esencial no tiene mucha operatividad. La operatividad que tiene la garantía del contenido esencial es justamente cuando hay una definición del marco de los derechos. Esa definición del marco de los derechos establece en esencia cuál es el contenido de los derechos a nivel constitucional, pero no con todas sus facultades, y ese contenido esencial tiene aplicación directa cuando no hay un desarrollo legislativo. Muchas gracias, profesor. Nos quedan 3 minutitos para una ronda de preguntas, o una pregunta, en definitiva, o comentarios también entre ustedes.
Profesor Villaleo. Estamos. Ya, muchas gracias a los cuatro y a las cuatro, a las y los exponentes. Sus intervenciones fueron sumamente interesantes y nuevamente gracias a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y a la Facultad de Derecho por esta actividad tan importante en el momento que estamos viviendo. Gracias, chao. Ahora solicitamos a los asistentes del próximo panel hacer intercambio de posiciones con el actual. Muchas gracias.